Efemérides de hoy, martes 26 de noviembre. Hoy Charles Louis Dodgson, conocido más por su seudónimo de Lewis Carroll, publicó uno de los manuales sin lugar a dudas de lógica, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, este tipo tenía una especie de fetichismo con las niñas. Se la dedicó, a pesar de ser un hombre cuarentón, a una niña de 14, 15 años. Bueno, este libro es interesante, sobre todo porque cuando uno estudia lógica, generalmente te lo mandan a leer por la cantidad de relaciones que hay sobre el pensamiento lógico. Por ejemplo, el efecto del espejo, las cosas entre más lejos estén, pues más pequeñas se ven, más lejos están, tu izquierda es tu derecha, la relación, eso bueno, que aquí estaba, por ejemplo, cuando uno ve a Alicia en el País de las Maravillas, uno se piensa que es una especie de la reina de corazones, que era una especie de Juan Carlos Varela que mandaba a cortarle la cabeza a todo el mundo, lo condenaba a eso. Bueno, el sombrerero, pues el conejo, todo eso tiene cierta lógica. Y es más, hay un libro que en a principios de este siglo XXI, pues trataba de buscarle una relación económica incluso a este libro. Así que yo creo que vale la pena leerlo, no solamente como un libro de un cuento infantil, que no lo es, ojo. Vamos a 1917, porque antes de que existieran los Wikileaks, los Varela Leaks y todas esas filtraciones, los papeles del Pentágono, el Manchester Guardian publicó este acuerdo. Estos dos, ¿quiénes son? Pues Sykes y Picot. Pues los ingleses y franceses, escondidos de sus aliados rusos, de sus aliados del resto de italianos, pues se repartieron el Medio Oriente. Y como he dicho, no solamente, y de dónde The Manchester Guardian encuentra o saca esta filtración de que había un acuerdo secreto de dividirse el Medio Oriente desde Haifa, ahí lo ven, hasta Basor, bueno, Kirkuk, en lo que hoy día es Irak, donde el norte era para franceses y el sur era para los ingleses. Inventaron los ingleses antes de irse a Kuwait y le dejaron de premio a los árabes a Israel. Todo eso sale de este acuerdo Sykes-Picot. ¿Y dónde lo sacaron? Porque originalmente estaban los rusos en la Rusia zarista dentro de este acuerdo, pero pues al haber la revolución, Lenin pidió su pedazo del pastel y le dijeron que no. ¿Y qué hicieron los rusos o los soviéticos? Pues lo publicaron en el Pravda Inter. ¿Y qué fue eso? Bueno, una gran revelación hecha a espaldas de este acuerdo que posteriormente el Manchester Guardian la publica y destapa pues esos intereses imperialistas hechos por uno de los oficiales de inteligencia más brillantes que estuvo durante la Primera Guerra Mundial en ese área, Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. Le dijo a los árabes, ustedes encárguense de los otomanos, que yo pues estoy tratando de que ustedes sean los dueños de toda esta región panárabe, panárabe sobre todo. Vamos a 1942, porque hoy se estrena una de las películas, yo creo que una de las 5 mejores películas de toda la historia, Casablanca. Bueno, una película donde la actuación de Humphrey Bogart, por ejemplo, donde Ingrid Bergman, a pesar de que ellos dos no se llevaban bien, ojo, no se llevaban bien, y es más, los dos siempre tuvieron una relación muy distante después que se fueron. Hay frases tan célebres como aquella, vamos a arrestar a los sospechosos de siempre. Y su frase final, siempre nos quedará París. Ahí lo tienen. Y vale la pena verlo ahora que bueno, pues, aquellos vientos de guerra y aquella maravillosa, el Play It Again, el Tócala de nuevo, Sam, y su canción, tal vez una de las melodías, yo creo que la sencillez siempre de las melodías es lo que hace que sean tan memorables, la sencillez del tema musical de esta película, que escucharlo en el piano pues sigue siendo un momento inolvidable. Vamos a 1950, porque dentro de la batalla de la guerra de Corea hay un punto de inflexión. ¿Dónde empieza? Bueno,
MacArthur, dentro de su megalomanía, dijo, yo voy a llegar hasta China. Alguien le dijo, no tires piedras al avispero, que llegar hasta China implicaría como si China invadiese México. No lleguemos hasta la frontera y tengamos la fiesta en paz. Bueno, él manda a una división de Marines y una división del ejército a llegar hasta el norte, hasta este embalse, que realmente se llama Chosin porque los únicos mapas que existían eran mapas japoneses del periodo de ocupación. Bueno, estos soldados, estos marines llegan hasta ese área, lo que desata que Mao les mande 300.000 soldados chinos que crucen la frontera y hagan una nueva escalada en la guerra de Corea. Bueno, esa escalada significó que estas dos divisiones tuvieron que salir por las patas, huyendo en medio de una batalla invernal con 300.000 chinos persiguiéndolos hasta que, bueno, esta fue la última vez que los soldados norteamericanos tuvieron más allá del paralelo 38, es decir, la última vez que ellos cruzan la frontera entre las dos Coreas. Más nunca durante la guerra los Estados Unidos estuvo en Corea del Norte. Otra cosa importante de esta guerra, MacArthur dijo, para que no entren más chinos, lo más fácil, tiremos un par de bombas atómicas en el río Amarillo y vas a ver que no cruza ni Dios. Sí, fuera, dijo el señor Harry Truman, lo expulsa del ejército y lo baja con una deshonra. Es decir, manda a alguien a cubrir una guerra totalmente distinta. Matthew Ridgway, pues uno de los generales menos estudiados y más interesantes, sobre todo por su relación con Panamá. Él fue el primer comandante del Comando Sur, en ese momento Comando del Caribe. Bueno, él se encarga de la guerra de Corea en esta segunda etapa que se mantiene en una especie de entente, de una guerra pues sin fronteras claras hasta que viene el armisticio, o más bien la tregua de 1953. Esta batalla de Chosin es lo esencial para entender, uno, el momento más álgido en el cual realmente la Guerra Fría estuvo a punto de ponerse caliente. Dos, la irrupción de China como una potencia militar que estaba dispuesta a cuidar su vecindario, en este caso la República de Corea del Norte. De ahí es donde China adopta a una especie de, como si fuera su mascota, a Corea del Norte. Recuerden que incluso durante la guerra entre soviéticos y chinos, Corea del Norte tuvo relaciones con los dos. Fue un caso, una especie de ave rara en ese momento en el cual China y la Unión Soviética estuvieron a punto de irse a una guerra. Corea del Norte fue, bueno, protegida de ambos. Y dos, bueno, se dieron cuenta los Estados Unidos que las cosas no eran tan fáciles. Esta batalla de Chosin, hay una serie, hay un documental en Netflix full recomendado que muestra exactamente lo que pasa cuando uno tiene que tomar ese tipo de decisiones, pues en ese ajedrez que fue la Guerra Fría y sobre todo esta guerra tan extraña que fue la Guerra de Corea, sobre todo en este punto de inflexión que marcó pues lo que fue pues la radicalización de Corea del Norte y la tregua de 1953.